La absorción de ácido ascórbico, como ya mencionamos, se da a nivel del intestino utilizando transportadores específicos denominados SBCT1. Estos transportadores utilizan un transporte activo secundario cotransportado dependiente del sodio, con una estequiometría específica de que por cada 2 átomos de sodio entra un átomo de ácido ascórbico, una molécula de ácido ascórbico. En el caso de la difusión facilitada, no es necesario el uso de energía, ya que va a favor del gradiente de concentración. Como mencionamos anteriormente, la vitamina C, para ser absorbida por difusión facilitada, debe estar en su forma oxidada, es decir, en su forma de ácido deshidroascórbico. Este tipo de absorción es muy poco frecuente y normalmente se da en aquellos casos de una ingesta muy elevada de vitamina C. De paso, el ácido deshidroascórbico compite con la glucosa por su consumo en los clots. Los clots tienen una afinidad más alta por la glucosa que por el ácido deshidroascórbico. Sin embargo, no es una diferencia lo suficientemente alta como para que quede opacado totalmente. Sin embargo, es lo suficientemente alta como para provocar una competencia notable. Además de que recordemos que los GLOTs son inhibidos por la propia glucosa y son estimulados por la insulina. La absorción de vitamina C es dosis dependiente. Tenemos que en dosis muy bajas la absorción es bastante alta. Por ejemplo, en dosis de unos 120 miligramos podemos observar que se absorbe aproximadamente el 98% de la vitamina C disponible. Caso contrario ocurre en las dosis altas, como por ejemplo de 12 gramos, donde podemos observar que se da una pobre absorción de un 16% de la vitamina C que hay disponible en el organismo. El resto de la vitamina C que no es absorbida puede ser metabolizada por la flora intestinal. En todos los casos, siempre que el ácido deshidroascórbico es absorbido, rápidamente vuelve a su forma reducida como ácido ascórbico y luego es transportado al torrente sanguíneo. Transporte de la vitamina C. La vitamina C se halla principalmente en el torrente sanguíneo en su forma monoaniónica, como mencionamos en la sección de estructura química, y se encuentra en una concentración en el plasma sanguíneo de 0.4 a 1.7 miligramos por decilitro. El transporte de vitamina C hacia los tejidos se da principalmente a través de los transportadores específicos que ya hemos mencionado, es decir, los SBCT. La concentración de vitamina C en los tejidos va a ser siempre mucho más alta que lo que es en el torrente sanguíneo. Tanto así que, por ejemplo, en los leucocitos, la concentración de vitamina C va a ser unas 80 veces más alta que hay en el plasma sanguíneo. La concentración de moléculas de ácido deshidroascórbico también es muy baja en el plasma. Esto se debe a que es rápidamente absorbido por los transportadores de glucosa. La concentración de vitamina C en los tejidos es muy variable y depende del tejido o del órgano. Por ejemplo, las concentraciones más altas las tenemos en las glándulas suprarrenales y en la hipófisis. Concentraciones intermedias las encontramos en el hígado, vaso, corazón, riñones, pulmones, páncreas y leucocitos. Mientras que las concentraciones más bajas las encontramos en los músculos y en los eritrocitos. Mecanismo de acción y funciones. El mecanismo de acción de la vitamina C siempre va a ser el mismo, como ya mencionamos. Su mecanismo de acción consiste en la donación de equivalentes reductores, ya sean electrones o átomos de hidrógenos completos, de su estructura para reducir otros compuestos. Sin embargo, sus funciones las podemos dividir en dos categorías principales, que son una función coenzimática que no sigue la definición en el sentido estricto de la palabra, y una función libre antioxidante. Como veremos a continuación, empezaremos con la función coenzimática.
La vitamina C tiene un papel muy importante en la síntesis de colágeno y ella participa en un proceso post-transcripcional. Una vez que es transcrita la proteína, se requiere de la hidroxilación de restos de prolina y lisina en su estructura, específicamente a hidroxiprolina e hidroxilisina. Esto se hace de manera que las proteínas de colágeno puedan agregarse entre sí y formar esa estructura de triple hélice que les confiere rigidez. Esta hidroxilación de dichos residuos se da gracias a la acción de las enzimas prolil hidroxilasa y lisil hidroxilasa, las cuales son enzimas de tipo dioxigenasas que, como podemos observar, toman oxígeno molecular y utilizan un átomo para incorporarlo en el grupo hidroxilo del producto principal, y el otro átomo lo introducen en el nuevo grupo carboxilo del subproducto succinato que proviene del cosubstrato alfa-cetoglutarato. Podemos observar que la lisil hidroxilasa y la prolil hidroxilasa también utilizan como cofactor el ion de hierro en su estado ferroso, pero que una vez que se realiza dicho proceso, él queda en un estado oxidado, un estado férrico. Entonces, ¿dónde entra la vitamina C aquí? Podemos observar que ya esta enzima tiene un cofactor. Bueno, la vitamina C actúa como un cofactor de cofactor en estas reacciones enzimáticas, y su función va a ser la de reducir nuevamente ese ion metálico para que vuelva a utilizarse en otra reacción, de manera que él dona electrones de su estructura para devolver al hierro de su estado férrico a su estado ferroso. Una vez que hace esto, el ascorbato pasa a su estado oxidado o deshidroascorbato. Si bien técnicamente esta no es la forma en la que debería quedar una forma de semideshidroascorbato, se dice que queda simplemente en una forma oxidada, por eso es que gráficamente se coloca como deshidroascorbato. La vitamina C también juega un papel muy importante en la síntesis de la carnitina, una sustancia bastante importante que se encarga de transportar los ácidos grasos a la matriz mitocondrial para que ocurra la beta oxidación. Su papel en la síntesis de carnitina va a ser muy parecido al papel que tenía en la síntesis del colágeno. Actúa en dos etapas de la síntesis de la carnitina. La primera es en la hidroxilación de la trimetillisina para crear 3-hidroxitrimetillisina. Esto lo hace bajo la acción de la enzima trimetillisina hidroxilasa. Como podemos observar, es un proceso bastante parecido al de la lisil hidroxilasa o la prolil hidroxilasa. También es una dioxigenasa, también tiene como coproducto y como cosubstrato al alfa-cetoglutarato y al succinato, y también utiliza como cofactor a un ion de hierro, que también pasa de estado ferroso a estado férrico luego de haber sido realizada la reacción. Una vez más, la función del ascorbato va a ser la de reducir de nuevo ese ion metálico a su estado ferroso para volver a ser utilizado. En la síntesis de carnitina, una vez más, vuelve a actuar, esta vez para convertir la 4-butirobetaína en la carnitina bajo la acción de la enzima 4-butirobetaína hidroxilasa, que también es otra dioxigenasa. Igualmente utiliza el alfa-cetoglutarato y el succinato como coproducto y como cosubstrato, y utiliza al hierro como cofactor. Una vez más, la función del ascorbato va a ser la de volver a reducir ese hierro en estado férrico a estado ferroso para su posterior uso de nuevo. La vitamina C también está involucrada en la síntesis de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la síntesis de la noradrenalina. Aquí podemos observar que también es una reacción de hidroxilación por una oxigenasa, solo que en este caso ya no es una dioxigenasa, sino una monooxigenasa, y que utiliza como cofactor al cobre en estado reducido, y que al realizar dicha reacción vamos a quedar con el cobre en estado oxidado. Una vez más, la función del ascorbato va a ser la de reducir dicho ion metálico
para que pueda ser utilizado posteriormente en otra reacción. La actividad antioxidante de la vitamina C. Primero, antes de hablar de esto, vamos a definir qué es un antioxidante. Es un compuesto capaz de prevenir o revertir la oxidación de compuestos. ¿Pero qué pasa con esto? Bueno, resulta que nuestras células dependen de la presencia del oxígeno molecular para la producción de energía y por lo tanto para la realización de numerosas tareas dentro de ellas. ¿Pero qué es lo que pasa con este oxígeno molecular? Bueno, que a partir de él constantemente se empiezan a crear sustancias que son tóxicas para la célula. Son sustancias bastante reactivas y peligrosas, que pueden ser radicales libres, que ellos, en buscar su propio equilibrio, van a alterar el funcionamiento de otras moléculas dentro de la célula. A estos compuestos se les conocen como ROS, que significan en español especies reactivas de oxígeno. Sus siglas en inglés significan Reactive Oxygen Species. Y los podemos encontrar en forma de radicales libres, como el radical hidroxilo y el radical superóxido, o también como no radicales, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que si bien no es un radical, es una especie reactiva de oxígeno bastante dañina para las células. La función de la vitamina C en relación con estas especies reactivas de oxígeno va a ser la de neutralizarlas mediante la donación de equivalentes reductores. Por ejemplo, dona equivalente reductor al radical hidroxilo, lo va a transformar en una molécula de agua y a su vez va a quedar él en un estado semioxidado, estado de radical semideshidroascórbico. Al radical superóxido también le va a donar equivalentes reductores para producir peróxido de hidrógeno, que también es una sustancia tóxica, pero que, como vemos a continuación, el ácido ascórbico también tiene la capacidad de neutralizarlo. Va a provocar entonces transformar el radical superóxido a peróxido de hidrógeno y va a producir también ácido deshidroascórbico completamente oxidado. Una vez más, para neutralizar al peróxido de hidrógeno, dona equivalentes reductores que van a producir dos moléculas de agua inofensivas y también van a dejar al ácido ascórbico en su estado completamente oxidado, es decir, en su forma de ácido deshidroascórbico. Como ya hemos mencionado, el ácido deshidroascórbico tiene la capacidad de volver a reducirse para volver a ser utilizado. Aquí tenemos algunos medios por los cuales puede volver a reducirse. Como ya mencionamos, a partir del ácido deshidroascórbico se puede reducir a ácido ascórbico por la acción de la enzima deshidroascorbato reductasa, que utiliza como cofactor al glutatión reducido. Así como también, a partir del ácido semideshidroascórbico, puede volver a reducirse a ácido ascórbico bajo los efectos de la NADH semideshidroascorbato reductasa, que utiliza como cofactor al NAD reducido. Así como también el ácido semideshidroascórbico puede reaccionar con otro ácido semideshidroascórbico para crear una molécula de ácido ascórbico y una molécula de ácido deshidroascórbico. Sin embargo, no siempre el ácido deshidroascórbico se recicla y es una molécula bastante inestable que puede degradarse y producir ácido triónico o ácido oxálico, el cual es eliminado a través de la orina.